Saludos a todos. Quisiera invitarles a leer a los que tienen Biblia en mano, y si no, usted puede escuchar un pasaje en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, una carta del Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, el capítulo 9, dice la palabra lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y el texto termina diciendo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Confiamos que Él la pueda bendecir. Quisiera, estimados amigos, varones o damas, conectados en esta sala, escuchando el Evangelio, escuchando la palabra de Dios, quisiera presentar delante de ustedes tres cosas establecidas por la palabra de Dios. La primera de ellas es que está establecido que los hombres mueran una sola vez. La segunda de ellas es que está establecido para los hombres, después de la muerte, enfrentar el juicio. Y en tercer lugar, en este mismo pasaje, verso 28, Dios ha establecido también una manera de escapar del juicio. Dios ha establecido una manera de escapar del juicio. Y Dios ha establecido un Salvador. Dios establece una manera de ser salvos, nos dice este texto. En primer lugar, y brevemente aprovechando el tiempo, estimados amigos, amiga que escucha, Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez. Lo dice aquí su palabra. Yo no sé si es la primera vez que tú te enfrentas a un texto así, pero es una declaración directa, franca de parte de Dios. Esta declaración echa por tierra muchas penosas y falsas prácticas y pensamientos de los hombres respecto a la muerte. Un día tendremos que enfrentar la muerte, todos los seres humanos. Es una cita ineludible. No podemos evitarla, soslayarla. Es una cita a la cual todo ser humano tendrá que asistir. Dios lo ha establecido así. Hay compromisos que a veces podemos dejar y quizás no nos importan mucho las consecuencias. Podrás dejar de asistir a un cumpleaños de tus amados y a lo mejor la consecuencia será el enojo momentáneo y podrás reparar el asunto. Podrás faltar a un compromiso de encontrarse con alguien y quizás no pierdas mucho si no asistes a aquello. Pero hay compromisos, citas, reuniones, trámites que son impostergables. Por ejemplo, de salud, que si no los cumplimos podremos tener consecuencias. Yo tengo que una vez al año asistir al médico para ciertos exámenes. Y el médico me advirtió, usted tiene que venir una vez al año. Usted tiene el deber de venir una vez al año. Si usted no viene, usted tendrá que asumir las consecuencias. Con la salud no se juega, me dijo. Por lo tanto, sus chequeos tienen que ser anuales. Si yo no hago caso, tendré que afrontar las consecuencias. No solamente las consecuencias de perder dinero por salud, sino de perder la salud. Y quién sabe si también la vida misma. Pero hay una cita a la cual jamás ni tú ni yo podemos escapar. Y es la muerte. Dios ha establecido un día en el cual
dice, tendrás que morir. Y el que habla también. No podemos reprogramar esa cita. No puedes enviar un representante en nombre tuyo. Cada cual tendrá que enfrentar ese día. Y creo, estimados amigos, que en este año y medio de pandemia, no sé si te ha pasado a ti, pero a muchos de nosotros, hemos estado cada día más conscientes de lo frágiles, de lo incierto, de lo efímero que es nuestra vida. Hablando de la palabra de Dios, muchas veces hemos tenido que decir que no tenemos garantía si el próximo mes vamos a estar compartiéndola a nuestros amigos y familiares. Han habido momentos en nuestra vida en estos últimos meses en que hemos estado en incertidumbre. He escuchado de personas que han partido a la eternidad de manera súbita. Esas 150 personas del edificio ahí en Miami, ¿sabían acaso que ese día partirían a la eternidad? Pues ya están en la eternidad. Sus almas están en lo que la Biblia llama esperando el juicio o están con Cristo, lo que el apóstol Pablo llama, lo cual es muchísimo mejor. Amigo, no te dejes engañar por los propósitos del mundo de tratar de ponerle una buena cara a la muerte. La muerte no tiene una buena cara. Es una tragedia. Es una realidad. Vino por causa de nuestro pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cada ciudad tiene un testimonio de cementerios que son la evidencia palpable de la tragedia de la muerte. Hemos visto a personas que han sido despedidas en los cementerios y cuando uno escucha, ve globos azules, blancos, vuela alto José, vuela alto María, lo digo con mucho respeto, porque todavía por lo menos hay la conciencia que la muerte rompe lazos familiares, matrimoniales, cuando está de cerca, quebranta de una manera tremenda. No así a los que estamos mirando aquello. Pero estimados amigos, cuando el hombre muere, el alma no vuela. El alma no va a otro lugar sino a esperar el juicio. Si no tienes a Cristo como Salvador personal, si no tienes el perdón, si no ha habido un verdadero arrepentimiento en tu alma, como nuestro hermano Neil nos exhortaba, llamaba al arrepentimiento. Cuando una persona muere, parte su alma a la eternidad. Y la Biblia llama aquí que después de la muerte está establecido el juicio. Y Dios ha establecido un día, y lo dice al final de la palabra de Dios, un día en el cual todos los hombres y mujeres sin Cristo, que parten de este mundo, que ignoran o rechazan o subestiman o desprecian el Evangelio de salvación, el amor de Cristo, dice que un día todos esos seres humanos estarán de pie delante de Dios. Vi un gran trono blanco, dice Juan al final del libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. De pie ante Dios. Se abrieron los libros. Y entre los libros que se abrieron dice que fue abierto el libro de la vida. Y el que no fue hallado o inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Cuando la persona parte, estimado amigo, sin Cristo, sin salvación, cierra los ojos a esta vida y los abre inmediatamente a la realidad de la eternidad, a un lugar llamado el infierno, que es como la sala de espera del juicio del cual hemos leído, que es la instancia final de Dios, donde todos los seres humanos sin Cristo tendrán que enfrentarse a Dios.
Neil decía, leía el texto de Hechos, la predicación de Pablo, ahí a los sabios de Grecia, en el Areópago de Atenas. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Solemne día. Estimado amigo, con cariño te lo decimos, ¿no te estremece? ¿No te solemniza el hecho de que tendrás que enfrentar la eternidad? Preguntamos, ¿estás preparado para enfrentar la eternidad? No es asunto de tener una sepultura comprada, un seguro de vida, o arreglar los asuntos terrenales, casas, herencias. Esas preparaciones son para este mundo. La pregunta es si estás preparado para enfrentar la eternidad y la inevitable necesidad que Dios ha establecido, que todo ser humano enfrente el juicio de Dios. Si estás sin Cristo en estos momentos. No me gustan los cristianos, decía una mujer en un programa de radio, porque los cristianos solo me hablan de la muerte y de la eternidad. Seguramente si en esta sala los hermanos de Cali invitarían a las personas a buscar un propósito para su vida, un activismo cristiano, una solución a tus problemas, una ayuda psicológica, espiritual, para tus problemas familiares, personales, tus estrés o tus angustias, estaría llena esta sala de conexiones. No tenemos una oferta y no tenemos tampoco un programa mercantil ni de publicidad que apele a estas cosas. Tenemos un mensaje de parte de Dios, de su palabra, que nos enfrenta a la realidad de lo eterno. Y si en esta sala tú te has conectado, esperamos que sea la palabra de Dios la que ojalá te estremezca y en cierto modo te abra los ojos respecto a la total inseguridad e incertidumbre que tiene frente a la inevitable muerte y juicio de Dios que viene después. ¿Por qué somos juzgados? ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Y el pecado nos aparta de Dios. El pecado te condena. El pecado te ensucia. El pecado es como una deuda. El pecado es una ofensa a Dios. Y nadie escapará del juicio de Dios por sus pecados. Por eso Dios, en vista de tan real hecho de la muerte y del juicio, en su infinito amor, estimados amigos, nos ofrece lo que podríamos llamar una vía de escape, una puerta de escape, en otras palabras, una puerta de salvación, que es la persona del Señor. Si está establecido para los hombres que mueran, si está establecido el juicio ineludible de Dios, Dios ha establecido la manera en que tú puedes escapar de él. Dice aquí, así también, dice el verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez. Si el mensaje del Evangelio solo hablara de la muerte y del juicio, sería una realidad lamentable y tremenda. Pero la bendita verdad de la buena noticia es que Cristo, dice la Escritura, fue ofrecido, motivado por el amor de Dios a todo pecador, a ti y a mí, fue ofrecido para que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Tú has escuchado ese texto seguramente. Ha dado a su Hijo. Aquí dice, lo ofreció, lo entregó. Dice la carta a los romanos, otra carta que el apóstol escribe a los romanos, en la carta a los romanos, que Dios no se reservó para sí mismo ni a su propio Hijo. Dice que no lo escatimó, no lo dejó para sí, por decirlo así, en el cielo, sino que lo envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al pecador. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que nadie perezca, dice la Escritura. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Porque mereciendo nosotros el juicio de Dios
El castigo de Dios por nuestro pecado, Dios ha decidido también amarnos y lo ha hecho en la persona de su Hijo. Cristo fue entregado, Cristo fue ofrecido. Dice la Escritura aquí, fue ofrecido una sola vez. Hay una sola obra de salvación que Dios ha establecido. El apóstol Pedro, predicando, hablando a muchos judíos, al principio de la historia de la iglesia, dice que hay un solo mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice el apóstol Pablo. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice Pedro. Un solo nombre dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Dios ha establecido a un solo Salvador. Y es la persona de su propio Hijo. Santo, sin pecado, inocente, dice la Biblia. Un hombre puro. Uno que hizo la voluntad de Dios. Uno que se entregó en el Calvario, en la cruz del Calvario, sin mancha, sin pecado, para morir por ti y por mí. Allí en la cruz el Señor recibió el juicio de Dios que tú y yo merecíamos. Fue desamparado por Dios y desamparado por los hombres, sometido a las tinieblas de aquella cruz. Dice la Biblia que Jehová cargó en él, qué inmensa carga, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo pagó a Dios con su vida, con su muerte, por nuestro pecado. Y Dios acepta la obra de su Hijo, su muerte en la cruz, sepultura, y le resucita. Dios acepta su obra para el perdón del pecador. Hay una sola manera de ser salvo, establecida por Dios. Es lo que Dios hizo a favor de ti en la cruz del Calvario por medio de su Hijo. No obras, no esfuerzos, no buen comportamiento, no religión, no sinceridad, no educación, no urbanidad, no educación. Todo lo que el hombre pudiese tomar como un mérito o un beneficio a favor, no sirve, porque somos pecadores, culpables delante de Dios. Lo único que vale delante de Dios es lo que Él hizo en su infinito amor, ofreciendo a su amado Hijo para llevar los pecados de muchos. Llevó mis pecados y llevó los tuyos. Y Dios le castigó a Él en lugar nuestro. Porque Él murió por mis pecados, y vuelvo a insistir, sepultado fue, al tercer día Dios le resucitó, completamente satisfecho de la perfección, de la todo suficiente obra de Cristo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, dice la Escritura. Fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio de Dios, entonces, es la buena noticia que culpables pecadores, inexorablemente expuestos a muerte y a un inminente juicio del cual jamás podríamos escapar, somos invitados a recibir la salvación, el perdón y la vida eterna que Dios te ofrece, estimado amigo, amiga, en esta tarde, por lo que Cristo hizo a favor de ti. Con razón el apóstol Pablo decía, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta tarde hay salvación. Dios te manda y manda a todos los hombres, como hemos escuchado en la primera parte, que se arrepientan. Y arrepentirse es reconocer el veredicto de Dios en cuanto a lo que tú eres delante de Dios, un pecador culpable. Pero también Dios ofrece y manda a los hombres que crean en su Hijo. Acepta a Jesucristo, cree en Él como el Salvador personal. Así como está establecida la muerte y el juicio, así está establecido un solo Salvador, un solo sacrificio, una sola puerta de escape, una sola salvación. ¿Cuál es? Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos. ¿Quiere Dios en esta tarde? Que con verdadero arrepentimiento, con fe, aceptes, confíes en Cristo, el Salvador que Dios te ofrece en esta tarde para la salvación eterna, para el perdón eterno de tus pecados. Que el Señor bendiga su palabra y quiera usarla en los corazones de quienes en esta sala, por lo menos el que habla no los conoce, a muchos de ustedes, pero donde quiera que este mensaje se escuche, quiera Dios usarlo para la salvación de más de un alma. Que el Señor bendiga su palabra. Eternidad, qué grande eres. Eternidad, que nunca mueres. Oh, dime dónde yo iré, qué suerte allí yo encontraré. Feliz o triste, ¿cuál será la eternidad? Se acerca ya. Eternidad, ¿qué cuentas llevas? Eternidad, ¿con qué me pagas las horas del carnal placer, las obras que dejé de hacer? Pesar o gozo, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. Señor Jesús, mi fiador. Señor Jesús, mi Salvador. La vida diste tú por mí, mi espíritu halla paz en ti. La eternidad no espanta ya, la eternidad no espanta ya. Eternidad, suprema gloria. Eternidad, de amor la historia. Que corran siglos a su fin, que suene el último clarín. Oh, ven, Señor, ven sin tardar. La eternidad se acerca ya.